Las enfermeras valemos mucho, pero no para todo. O sea, yo ha habido una mañana que he estado en 4 servicios diferentes. Es decir, he empezado en urgencias, rota por trauma, he ido a digestivo y acabado en neuro. Es impensable porque no sé cómo funcionan todas las máquinas del hospital. Si yo cometo una negligencia, yo voy a la cárcel. Oye, si tú sabes hacer mejor un mensaje cardíaco que yo, lo hace quien sabe y quien mejor puede y quien más capacitado está. Lo bueno de urgencias es que se trabaja en equipo. Esto no lo sabe mucha gente. En la Comunidad de Madrid, si dices que no a un trabajo, te penalizan 1 año sin trabajar. Joder. ¿Todo lo natural es bueno y no hace nada? No. Lógicamente, lo natural, si queréis hablamos de la ayahuasca. Yo he visto vídeos de gente de échate zumo de limón que los ojos se te van a poner claros, quemaduras en la córnea. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Crew Talks. En el día de hoy tenemos una entrevista que me parece muy interesante porque además de que vamos a tratar temas sanitarios, también vamos a tratar una serie de mitos sobre alimentación, salud, etcétera, que creo que todos nos hemos planteado en algún momento de nuestra vida o sobre todo nuestras madres nos los han ido inculcando a lo largo de los años y para eso tenemos a Esther Gómez hoy, mi enfermera favorita. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por venir. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Esther Gómez? ¿Cómo empezaste con tu Instagram de mi enfermera favorita? Bueno, yo soy enfermera, pero soy un perfil un poco raro porque todo lo que se puede imaginar la gente, ¿no? De trabajas en un hospital. Pues yo no trabajo en un hospital, pero aprovecho a contarte súper brevemente que dentro de la enfermería hay 4 ramas. Todo el mundo conoce la del hospital, que se llama asistencia, pero también estamos en puestos de gestión, en puestos de investigación y en puestos de docencia, como es a lo que yo me dedico, que actualmente soy profesora en la Universidad Autónoma de Madrid en el grado de enfermería y también soy la directora de CTO, que es una empresa de formación de posgrado, de LEIR, siempre esto sonará a la gente si dices el MIR de las enfermeras. Exacto. Pues ese y posgrados estamos en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Italia y en España. Muy bien, o sea que eres una curranta nata, ¿no? Porque además de todo esto, ¿no? También trabajas mucho con tus redes sociales. Sí. Bueno, cuéntame un poquito, porque me has dicho antes que también has tenido un paso de unos cuantos años por el hospital, ¿no? Y creo que está bien, a lo mejor, unas breves pinceladas de cómo funciona un hospital, cuál es la labor de una enfermera. Y luego, a mí personalmente siempre me ha intrigado un poco cómo funcionan las urgencias. Entonces... genial, porque es mi especialidad, de vale, verdad. Vale, de maravilla. Fíjate, yo, según iba por la carrera, una cosa muy interesante que tenemos la enfermería es que hacemos prácticas durante toda la carrera. Entonces, ibas viendo todas las áreas. Yo quería ser matrona, ahora mismo no podría ser matrona. Vale. Matrona es la que acompaña a la mujer, especialmente lo que sabéis es en el parto, ¿no? Pero también a lo largo de toda su vida. Y yo acabé cuarto en urgencias, en el Hospital La Paz, y me flipaba, o sea, me encantaba. Una de las razones es porque enfermería tiene mucha autonomía, justo me has preguntado, ¿no? Oye, ¿qué funciones tiene la enfermera, ¿no? Pues el papel principal es hacemos el triaje. Esto se llama, hay una cosa en España, utilizamos el Manchester que va por colores, que es... de cómo estás de bien a cómo estás de no podemos hacer nada. Se utilizó en el 11M, en el tema de los colores, que esto lo decimos siempre porque la gente se enfada mucho en urgencias de este ha llegado más tarde y la habéis atendido antes. Eso quería saber yo. Y siempre decimos que en urgencias se atiende por orden de emergencia y necesidad y no por orden de llegada, lógicamente. Ya, claro. Por ponerte un ejemplo, alguna vez ha llegado alguien a las 3 de la mañana que sí se podía cortar las uñas en el hospital. ¿En serio? Sí, porque no era capaz de hacerlo en su casa. Y luego viene gente con amputaciones. Entonces, lógicamente, es por orden de emergencia y no de llegada. Vale, de acuerdo. Bueno, como digo, las enfermeras hacemos ese triaje y luego una cosa que a mí me gusta mucho, al final, los médicos que hay, de hecho, en 2026 sí que se prevé que se genere la especialidad del MIR de las urgencias, pero hasta ahora no existía médicos expertos en urgencias. Vale. De hecho, los que rotan pues son de todo tipo, oftalmólogos, traumatólogos, dermatólogos, que van haciendo guardias en las urgencias. Entonces, ellos rotan, pero el pool de enfermería es fijo. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que adquieres una serie de habilidades, por ejemplo, yo paradas he visto muchísimas, entonces pues a lo mejor he tenido la oportunidad, no que no se me malinterprete, no porque sea algo interesante, claro, sino por aprendizaje y manejo de la situación, de ver muchas más paradas que a lo mejor otro médico, ¿no? Claro. Y lo bueno de urgencias es que se trabaja en equipo, más que por categoría, que esta categoría yo creo que se ve en las series de Anatomía de Grey y Respira, pero no se ve realmente en la vida real, ¿no? Se trabaja en equipo, se trabaja por competencias, por supuesto, pero también
Oye, si tú sabes hacer mejor un mensaje cardíaco que yo, lo hace quien sabe y Claro. quien mejor puede y quien más capacitado está. Lógicamente, intubar sí que debe hacerlo el facultativo y hay diferentes funciones. Y luego de hacer, lo que hacemos es pues también administración de medicación intravenosa, anamnesis del paciente, historia, si hablo con palabras, dímelo. No, Historia o sea, clínica, claro. y luego pues todo lo que requiere también. A mí urgencias me gusta mucho porque hay mucha adrenalina y mola mucho. Y también fíjate porque ves cosas muy gordas Claro. y no te da tiempo a empatizar. Claro. Y Eso te iba a preguntar porque, o sea, me parece que tiene, o sea, eso te curte que flipas, ¿no? Porque realmente es que, claro, tienes que, o sea, las cosas más heavy yo creo que se verán en urgencias realmente, ¿no? pues justo depende de cómo se mire. O sea, dices gore, pues una amputación, un intento autolítico, algo así impactante, sí. Pero fíjate, a mí me parece mucho más duro, pues después de un accidente de moto de un chaval de 16 años, estar en la UCI, Claro. con la familia, con la pareja, no sé, con todo lo que implica saber que ese niño a lo mejor se ha quedado tetrapléjico o está en coma, Ya. no se va a despertar. O sea, a mí, como profesional, eso me parece durísimo. Yo no podría estar en una UCI. Ya, ya, es un poco la historia posterior y cómo se desarrolla luego Sí. todo con la familia, ¿no? Y es verdad que en urgencias es todo como mucha adrenalina, es muy chulo, suelen ser servicios que habitualmente hay gente joven, suele haber buen rollo, es muy cañero. Yo luego Ya. hice el máster de extrahospitalaria, básicamente es el máster que necesitas en la Comunidad de Madrid para subirte a una ambulancia. Y yo he sido enfermera en el Santiago Bernabéu 3 años, Vale. que soy muy madridista, y entonces ver el fútbol pues está muy bien. Vale. Luego también he sido en el Wanda, que eso no era Vale. tan interesante, no Ya. serás tú del Atleti. No, a mí no me gusta el fútbol. Ah, o sea vale, que... perfecto. Pues y con todo el tema de las Spartan Race, que se hizo una en Vale, el Wanda, sí, sí. es todo lo que es extra hospitalario, Vale. fuera del hospital. Vale. Y luego he trabajado en privada en lo que es la calle, básicamente, que te ves con lo que tienes muchas veces. Ya. A ver, esto tampoco te quiero meter en fregados y tal, pero, o sea, porque esto me lleva un poco a preguntarte cómo ves un poco la sanidad actualmente, ¿no? ¿Por qué hay tantos problemas y por qué, bueno, o sea, tampoco es la idea en plan hacer un podcast reivindicativo, pero es verdad que creo que no entendemos muy bien, ¿no? Cómo es el contexto Sí. ahora mismo de la sanidad, sobre todo la pública. A ver, yo tengo 31 años y dejé la parte del hospital porque el contrato más largo que me habían ofrecido en 9 años de experiencia era de 9 meses. ¿Vale? Claro, para mí eso es insostenible porque no es un contrato de 9 meses que tú dices, oye, yo ya sé que trabajo de lunes a viernes de 9 a 5. No, Ya. yo lo que estaba haciendo era trabajar sin saber muchas veces el servicio. Ya. O sea, y además que no es porque yo sea caprichosa de, no, hoy no quiero trabajar. No, es que yo no quiero que me manden mañana a quirófano de cirugía torácica, porque Claro. no tengo ni idea. Ya. Igual que un médico no opera un corazón si es oftalmólogo, que esto es claro y evidente y no digo que se haga lo contrario, yo siempre digo las enfermeras valemos mucho, pero no para todo. O sea, yo ha habido una mañana que he estado en 4 servicios diferentes. Es decir, Ya. empezaba en urgencias, rota por trauma, he ido a digestivo y acababa en neuro. Es impensable porque no sé cómo funcionan todas las máquinas del hospital, no sé cómo funciona cada paciente es específico, necesita sus cuidados, necesita determinadas cosas que no soy una enciclopedia con patas, ni yo ni Claro. ninguna compañera. Y a eso súmale que no sabes si vas a estar de mañana, de tarde o de noche, no sabes si vas a librar un martes o vas a trabajar los fines de semana. Entonces, cuando dicen, no, quieren más dinero, bueno, pues probablemente también, pero por una cuestión de responsabilidad, Total. ¿no? Cuando si yo cometo una negligencia, yo voy a la cárcel. Claro. Y es una responsabilidad que asumo, lógicamente, ¿no? Si yo he matado a un paciente porque he cometido un error, debo ir a la cárcel, pero entonces también debería pagarse, porque si no nadie va a querer ser ni médico Claro, no ni te la vas a querer enfermera. jugar, claro. Nadie va a querer, ¿no? Cuando siempre decimos, joder, ¿cuánto cobran arquitectos, ¿no? No quiero meter la pata, pero estos que firman planos y tal, Sí. y dices, oye, porque asumen que esa construcción, si hay un problema y el puente se derrumba, Te lo comes tú. van a asumir las vidas Claro. de esas personas a nivel legal, ¿no? Claro. Entonces, es un mero ejemplo, pero como esto hay muchísimos y al final es una cuestión, o sea, no puede ser que tengamos una formación académica. Yo he hecho 4 años de carrera, he hecho 4 másters, estudio a día de hoy y no puede ser que mi contrato más largo sea 9 meses y a mí me han hecho contratos de 1 hora. Ya. Es que esto tiene que ser súper vocacional, ¿no? Para que realmente te apetezca hacerlo. Sí, pero hasta cierto punto, porque si yo no puedo pagar el alquiler con la vocación, me voy a mi casa. Totalmente. Y me busco otro trabajo. Totalmente. ¿Y esto crees que pasa por falta de medios o por falta de organización con los medios que hay?
A ver, lógicamente es multifactorial el problema, desde recortes hasta está instaurado en nuestra propia, que lo decimos nosotros, ¿no? Si hace falta otra enfermera y tú dices, venga, por mi paciente me voy a quedar y doblo turno, que no se puede. Claro, al final nosotros mismos también vamos sustentando esa mala gestión. Pero luego pasa te ofrecen un contrato de 15 días y dices, me planto y voy a decir que no. Pero es que si digo que no, me penalizan y estoy un año sin trabajar. Que esto no lo sabe mucha gente. En la Comunidad de Madrid, si dices que no a un trabajo, te penalizan un año sin trabajar. Te ponen como en una lista negra. Entonces, ¿hasta qué punto tú te puedes permitir no trabajar un año por decir que no a un contrato de 15 días? Totalmente. O sea, que al final estás ahí como una pseudocoacción, ¿no? Con esto para que tú, o sea, sí, puedes rechazarlo, pero realmente no puedes, ¿no? Bueno, a mí me pasó que me penalizaron, o sea, me dijeron que no. Yo en ese momento había sacado la plaza en la universidad y rechacé porque ya sabía que me iba a ir a la universidad y me dijeron, pues te penalizamos. Y dije yo, vale. Claro, a los 3 meses me volvieron a llamar porque no había enfermeras y me perdonaron la penalización. O sea que, bueno, es un poco... Te salió más o menos, ¿no? A mí me daba igual porque yo había salido de esa rueda, pero entiendo lógicamente, y me da muchísima pena. Probablemente yo, si el sistema hubiera funcionado mejor, me hubiera quedado, porque es lo que tú has dicho, o sea, yo tengo muchísima vocación. Claro. Y a día de hoy echo muchísimo de menos trabajar en un hospital, estar en contacto con los pacientes, porque o sea, yo elegí mi profesión por una cuestión de vocación. Pero, claro, ¿a qué precio? A precio de no poder tener una organización. Es que ya no te digo de verdad ni a nivel económico, organizarte la vida. Claro, no tienes vida. No sabes si vas a poder, oye, con tus amigas, ¿hacemos plan dentro de 2 semanas? No lo sé, es que no sé de qué trabajo. Y tú imagínate con hijos o con horrible, imposible. Familiares a tu cargo. Imposible, ¿no? Sí, yo al final veo, es que además sobre todo porque los turnos que tenéis, o sea, yo nunca le he visto coherencia porque yo he trabajado a la noche y trabajabas la mitad de la semana por la noche y la mitad de la semana de día. Entonces, bueno, más o menos, pero claro, es que tenéis, o sea, y guardia de 24 horas y no sé qué. Bueno, las enfermeras hacemos solo, bueno, depende, es que esto es un melón porque depende de la comunidad autónoma, del servicio y demás, ¿no? Pero sí, es una locura. Haces guardias a veces de 12 horas, libras días, pero es inconexo con la vida real, porque no tiene, sé que les pasa a muchos otros trabajos, que no vengo yo aquí a quejarme yo la única, pero que al final cuando ves qué es lo que te espera de por vida y que no vas a poder hacer otra cosa. Y es lo que digo, o sea, yo tengo amigas que llevan 19 años trabajando y no tienen plaza fija porque tampoco se ha convocado una oposición, entonces tampoco se han podido presentar. Claro. Y que esa es otra. Entonces dices, no tengo un contrato medianamente estable, no tengo mis turnos, no tengo un sueldo bueno. Claro. No, y luego yo pienso una cosa, y es que al final, si yo vengo con un follón porque he tenido un accidente de moto, me ha pasado X y tal, y llego al hospital y tú estás con la cabeza loca por los horarios que llevas trabajando y tal, es que no puedes estar trabajando de manera... ¿Tú querrías que a ti te operase del corazón un médico que lleva 19 horas sin dormir? Claro, es que esa es la historia, es que eso es lo que yo no entiendo. Claro, o sea, claro. Y ellos no quieren, o sea, y esto es un sistema que se instauró hace muchísimos años, que tenía sentido con el sistema que había hace muchísimos años, pero hoy en día no tiene sentido ese sistema. Tal cual. Y además, tú hace relativamente poco te ha tocado a ti pasar por ahí, ¿no? Porque has tenido una operación de apendicitis. De apendicitis. ¿Y cómo horrible. Ha sido? Sí, ¿por qué? Fíjate, primero, por ser profesional sanitaria, tuve muchísimo miedo o vergüenza, no sé cómo decirlo, de ir, porque dije, o son gases o es apendicitis. Entonces digo, me da muchísima vergüenza ir y que me digan, tía, ¿qué haces aquí gastando servicio público cuando tienes gases? Lo que pasa es que empezó a empeorar y yo ya sabía que no eran gases. Pintaba mal, ¿no? Sí, y ahí fui. La verdad, una experiencia bastante mala. Estuve 4 horas en la sala de espera, sin que me viera nadie, que ahí, digo, me daban ganas de decir, oye, que soy enfermera, que sé cómo funciona el triaje. Pero esperé y tal, y luego ya desde que me operaron, sí. Lo que pasa es que, ostras, estar al otro lado es durillo, ¿no? Es muy duro, muy duro. Claro. Y bueno, por empezar un poco con las preguntas, mitos, etcétera, me parece interesante que cuentes, porque claro, a todo el mundo le extirpan el apéndice, aparentemente no vale para nada. ¿Qué función tiene? ¿Qué sentido tiene que exista esto en nuestro cuerpo? A ver, antes de responderte yo, ¿tú crees que sirve para algo el apéndice? Yo siempre he pensado que no, o sea, de hecho al final entiendo que puede tener alguna función accesoria, ¿no? O sea, como que lo relaciono un poco como con el bazo, ¿no? Que sí que tiene una función de generar los linfocitos, sistema de defensa,
pero te lo quitan y no pasa nada, ¿no? Es verdad, te he hecho una pregunta trampa. Sí, fíjate, está feo eso, ¿eh? Yo Porque te he hecho una pregunta un poco venir a fea. tu podcast y hacerte esto está feo, no. Fíjate, incluso Leonardo da Vinci ya hablaba del tema del apéndice y sabían obviamente dónde estaba y tenían ahí sus pensamientos. Se ha pensado, decían que si era funcional cuando los bebés estaban en la tripa de la mamá y servía para los gases, porque dicen un bebé en la tripa no se tirará pedos, ¿no? Claro. Y pensaban que servía para eso. Y fíjate, Darwin, esto sonará de la evolución, ¿sí? Él estudió millones de especies porque muchísimos mamíferos lo tienen, el apéndice. Y fíjate, en el 2007 y luego en 2014 ha habido como 2 investigaciones que han hecho. Lógicamente, como tú muy bien has dicho, tiene un papel precisamente en el sistema inmunológico y más recientemente, en 2014, es cuando han visto que sí que tiene una relación más con el tema de la microbiota y donde puede haber ciertas bacterias que están ahí y nos pueden ayudar a la salud digestiva. Pero es pregunta trampa porque, como bien has dicho, si está, genial si funciona, pero si no está, es un apéndice, nunca mejor dicho, que podemos vivir sin él. El problema del apéndice es que si está ahí y funciona bien no molesta, pero sonará la peritonitis. Justo. En medicina todo lo que es itis es inflamación y en este caso es inflamación del peritoneo, pero por una cosa que no nos gusta nada y es porque ese apéndice comunica al final con el intestino, que hay en el intestino caca, y la caca sale si explota o se perfora por ese orificio al peritoneo. Esto supondría una sepsis y una muerte segura. Sí. Entonces, de hecho, en países subdesarrollados la gente se muere de una peritonitis. Claro. E incluso aquí en España ha sucedido de personas que o no han acudido, o sea, culpa de ellos, del propio paciente que no ha acudido al hospital cuando debiera, ha hecho una peritonitis y ha fallecido, o que ha tenido un mal manejo desde el hospital, no se ha hecho las pruebas pertinentes. Por ejemplo, si te hacen una radiografía no se ve, habría que hacer una eco. Y ahí ya se vería y entonces ahí ya pues se ve y se opera en estos casos. Esto luego es una cosa también que es un poco particular mía, pero yo creo que le pasa a mucha gente, porque hay muchas veces que te hacen una placa y dices, ¿qué me vas a ver si con el dolor que yo he venido tenía más sentido una eco o una placa? ¿Cuándo se decide que se hace? A ver, eso es a criterio médico. Fíjate, yo aquí, si me ve la médico que me atendió, me va a odiar, pero yo sabía lo que tenía porque hay determinadas pruebas que te haces de exploración que sabes, no sabéis que hay un signo que si te aprietas y te sueltas, si al soltar te duele más incluso que al apretar, pues es un signo. Luego hay signos analíticos que te lo recomiendan, o sea, que te lo indican y demás. ¿Qué pasa? Que yo le dije a la médico, ahí sí, porque ya estaba cabreada, yo había ido a las 3 de la mañana, eran las 8:30, no me habían hecho nada, y me dice, te voy a pedir una placa. Y yo le digo, yo creo que es apendicitis y sí, y también entiendo que yo ahí tengo que callarme, o sea, yo no tengo que mandarle al médico lo que me tiene que hacer, pero le dije, si me pides una eco, vamos a ver el apéndice, si no me pides una eco, nada. A veces, no digo que sea el caso de esta doctora, pero a veces incluso por una cuestión de sospecha pueden elegirse una prueba más barata o pueden decir, y que ojo, que a lo mejor yo estaba equivocada, podía ser, ella me dijo que quería descartar también, por ejemplo, una obstrucción intestinal. Vale. Entonces, bueno, lo que pasa es que pues me dio el gustito de tener razón porque hizo la placa, no se vio nada, hizo la eco y se vio el apendicitis. Y te pusiste la medallita, y ¿no? ya ahí me operaron y yo dije, punto, para mí. Bien. Bueno, entonces te operaron, te quedarías ingresada y ahí te darían de comer, ¿qué? Uf, qué horror, Fatal. Además me acuerdo, bueno, el primer desayuno que hice por la mañana, después de la operación, el día siguiente, fue un zumo que, por curiosidad además, fui a mirar el tema de los ingredientes y veo que era de fruta, pero no tenía fruta. Bien. El zumo tenía sustrato y no sé qué, y además como el ingrediente número 20. Claro. Y luego me dieron unas pastillas de membrillo y unas galletas María. Fantástico. Y claro, y me acuerdo que me quedé, o sea, es una chorrada, ¿no? Lógicamente, fíjate, yo como profesional no lo había pensado tanto hasta ese momento y dije, oye, ¿tenéis fruta? Y me dice ella, sí, hombre, fruta no, o sea, como diciendo, claro, ¿cómo vas a pedir fruta en un hospital, no? Claro. Claro, básicamente yo comprendo, es una cuestión también de que tienen alimentos o cuestiones que se pueden conservar mejor, que se pueden almacenar mejor, pero claro, esto yo en redes sociales se ve ahora mucho, ¿no? De pacientes oncológicos que salen y la dieta que le dan
Es precisamente todo lo que no debería tomar un paciente oncológico. Entonces yo creo que ahí tenemos mucha tarea, y yo creo que algo que se necesita es que no hay o debería haber más nutricionistas en los hospitales. No sé si es cuestión de que no los hay, que no quieren que los hayan porque no los quieren pagar, o porque la intervención o la propuesta que haría un nutri no interesa porque no la van a llevar a cabo. Hombre, yo pienso que al final, si yo tuviese que hacer el menú de un hospital, sería bastante más caro de lo que se ofrece por norma general, porque yo hay veces, yo pensaba, ¿no? Al final es interesante tener alimentos que no sean perecederos, pero tú sabes que vas a tener el hospital a full, lleno todo el tiempo. O sea, es decir, es raro que me digas, no, es que necesito... se ponga malo algo. Claro, si tienes una persona que más o menos se encarga de gestionar los pedidos de comida y tal, tendría que funcionar relativamente bien. Entonces, a mí mi sospecha va más en que quizá pues se encarecería bastante el menú de la gente, el hecho de... Claro, tú me preguntas, oye, ¿me han operado? ¿Qué me propondrías? En casi cualquier operación, yo lo primero que te diría es que hay que intentar hacer un buen aporte de proteína, porque hay que regenerar tejidos, hay que hacer un buen aporte en ácidos grasos, que es justo lo único que no hay, ¿no?, en este desayuno que has propuesto tú. Pero es que hay tanta... O sea, ahora que estabas diciendo que recomendarías, fíjate, me operaron y yo sí que le pregunté a uno de los médicos, que no me operó, pero después, y me han recomendado en el informe un mes parada. Y digo, ¿cómo a una persona joven? Encima yo justo ahora he estado pues más parada, pero yo hago deporte todas las semanas y digo, ¿cómo se le recomienda a una paciente joven que deje de moverse? Después de... O sea, a veces digo que también porque... Aunque venga de profesional al podcast, al final también soy persona y veo muchos fallos también, y hago también mucha autocrítica que veo en el propio sistema y al final el paciente se vuelve loco, y yo lo entiendo porque hoy en día también con las redes veo un vídeo de TikTok, veo un vídeo de no sé quién, ve cosas que le recomienda gente que también está lógicamente muy formada y que son profesionales, y luego van al hospital y les dan todo lo que te han dicho que no comas, te recomiendan todo lo que te han dicho que no hagas. Entonces es como un poco, entiendo que el paciente hoy en día también vive... Es complejo, sí. Es que yo pienso que este tipo de cosas refuerzan el cuñadismo, porque claro, si tú vas al hospital y el médico te dice algo que claramente dices, esto tiene bastante pinta de que no, y te viene tu colega o no sé qué y te dice, no, eso tienes que hacer, no sé qué, tal, y tiene más razón que el médico, claro, luego hay un punto en el que dices, ¿cuándo tiene más razón el médico que esa persona en cuestión? Pero, o sea, y dentro de toda esta amalgama, también, por echar un capote a mis compañeros, que si no me van a matar... Sí, te estás buscando hoy amigos. No, es porque también creo que hoy en día el profesional está también muy cuestionado, o sea, cuando llega, ¿no? Y por eso también a mí me sirve mucho en la cuenta precisamente tratar los mitos, porque te llega el paciente y te dice lo que tienes que hacer. Oye, mándame esto, ¿no? O sea, y yo me juzgo a mí misma cuando le dije a la médico, oye, no, mándame la eco. Bueno, o no, o sea, que también tienen un criterio, tienen una formación, y es verdad que también ahora estamos muy crispados todos, también lo creo. Está complicado el tema. Yo creo que desde el COVID, ¿no? Está todo un poco rarete. Sí. Entonces, ostras, que al final también lo tienes que entender. O sea, el paciente cuando va ahí no va por gusto. O sea, va porque tiene un problema, porque tiene un dolor, porque tiene una enfermedad, y evidentemente no está ahí porque se aburre. Entonces, es lo que tú decías antes, ¿no? También el profesional tiene su carga de emocional, laboral, estructural del trabajo, y o sea, se confrontan ahí dos cosas que, por ejemplo, hoy en día, no me acuerdo ahora mismo el porcentaje, pero creo que estamos en un 86,4% de los profesionales, no, perdón, de las enfermeras, hemos sufrido una agresión en el trabajo. Es que ya ves. Entonces, a mí me han escupido y no me han pegado, pero me han amenazado con pegarme y me han esperado en la puerta del trabajo. Entonces dices, ostras, o sea, dime tú en qué trabajo te pasa eso muy habitualmente, que a mí me ha pasado muy habitualmente. A mí, que era portero de discoteca. A mí vale. eso me ha pasado. Pero a lo mejor pero no es lo mismo. No te esperaba, ¿no? Claro. Bueno, no, esperar no, pero alguna... Pero había trifulca. No, lógicamente, o sea, que yo cuando hablo tampoco quiero parecer que es yo y mi trabajo. O sea, sé que hay muchas profesiones que están en situaciones peores y también difíciles. Sí, pero a mí me parece interesante por la parte de que al final, joder, es que a donde tú recurres cuando estás jodido es al hospital. Entonces, al final... Pues hombre, hay otras cosas sin desmerecer, como tú dices, ¿no? Pero al final creo que hay otras... O sea, esto es mucho menos accesorio que otro tipo de... O sea, yo, si estoy mal, quiero llegar al hospital y que me atiendan bien, fin. O sea, no quiero más historias, ¿no? Igual que, por ejemplo, tampoco me gustaría que si hay un incendio en mi casa, venga el bombero y me diga, llevo 3 días sin dormir y no he desayunado, no puedo contigo, no te puedo sacar, aquí te quedas, ¿no? Pues sí. Es un poco el rollo, ¿no? Vale, teniendo en cuenta además que ya estamos un poco entrando en el invierno, etcétera y tal, y que vamos a empezar a meter ya cositas de curiosidades y mitos. Genial.
me parece sobre todo interesante de cara al invierno el aporte de vitamina C por el tema del sistema inmune y tal. ¿Qué hay de ese mito de las madres de tómate el zumo de naranja porque se pierden las vitaminas? Bueno, pues en esto han hecho hasta, lógicamente, investigaciones, porque esto pasa fronteras, no solo es en España, ¿no? De bébetelo rápido que se escapan. Mi madre incluso nos lo preparaba con un poquito de papel albal para que no se escaparan de ahí, ¿no? Respuesta corta es falso, ¿vale? No se escapan a ningún sitio. Todo nacía de que la vitamina C se oxida en determinados ambientes, ¿vale? Pero se ha visto, se hizo un estudio en el que se midió a las 3, a las 6 y a las 12 horas y no hubo ningún cambio en la concentración ni en la calidad de la vitamina C. ¿Vale? Donde sí que puede perder valor o puede perder las propiedades que tiene es a partir de ponerlo en una temperatura superior a 120 grados. Ahí sí que se puede... Y estamos hablando de la del zumo, ¿vale? Que luego la gente... O sea, está la vitamina C de la crema, de los suplementos que se toman, pero yendo al mito de se escapan las vitaminas, no se escapan, no se van a ningún sitio y hasta 12 horas incluso tiene todas sus propiedades. Vale, hay que tomar poco zumo, pero el que te tomes te lo puedes tomar con tus vitaminas aunque pase... Entera. Claro, eso es. Vale, y luego, por ejemplo, hilado con esto, ¿qué hay de...? Porque... con el tema de la microbiota, que también tuvimos un podcast referente a esto, hablábamos sobre exponernos a diferentes tipos de estímulos, a veces un poco hostiles y tal, ¿no? ¿Qué hay de, por ejemplo, caminar descalzo cuando hace frío, etcétera? ¿Ahí qué me dices? Estoy segura, no te voy a hacer preguntas trampa yo, pero estoy segura que a ti tus padres, tu abuela te han dicho la de no salgas con el pelo mojado, tápate los riñones... Y no camines descalzo, que te van a entrar, ¿no? Además, de hecho, Lucía, mi pediatra, tiene su libro último, es Los virus no entran por los pies, ¿no? Vale. Aquí hay que poner varias cosas. Yo sigo peleándome con mi familia, con esto. Siguen diciendo que sí, que los virus entran por los pies y que si caminas descalzo te vas a poner malo. Vale, ¿qué es lo que sucede? Nos tenemos que ir al invierno, porque en verano nadie dice lo de no camines descalzo, ¿no? Por la playa y no te pones malo. Para ponerte malo, lo más importante es que necesitas un bicho, un microorganismo. Tú no te pones malo por el frío, te pones porque un bichito entra dentro. Que luego, si quieres, hablamos de la fiebre y de qué produce, Es lo que te iba a preguntar qué produce después. esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que hay que pensar 3 cosas que se dan en el invierno. En el invierno, por la temperatura del frío, hay más frecuentemente en el ambiente este tipo de bichos. Por lo tanto, es más frecuente que los cojamos. Ese es el 1. El 2 son los pelos de la nariz, que de hecho también en TikTok he visto a gente quitándoselos. No os los quitéis, están ahí por algo, ¿vale? Del cuerpo es sabio. Esos pelitos son flexibles, son cilios que funcionan evitando que los bichos vayan entrando. ¿Qué es lo que sucede con el frío? Que la temperatura hace que se puedan mover menos, ¿vale? Como tú cuando estás agarrotado por el frío, ¿no? Pues se mueven peor. Al moverse peor y no hacer ese efecto barrera, lo que va haciendo el virus es que puede entrar más fácilmente. Y por último, ¿qué pasa en invierno? Pues que en invierno nos metemos en bares y en discotecas cerradas, donde hay más aglomeración de gente y hay menos ventilación. ¿Qué nos decían con el COVID? Abrir las ventanas, ¿no? Pues es sentido común, pero no lo hacíamos. Entonces, esas 3 cosas se dan. Y luego hay gente que me dice, ya, ¿y lo del moquillo? Que yo voy a la montaña y empiezo con el moquillo. El moquillo no es que te estés poniendo malo, es otra herramienta más que tiene el organismo para decir, oye, los pelitos no se están moviendo, sé que tengo frío, voy a generar moco para que no pueda entrar nada. Y lo que esté entrando lo voy a echar hacia abajo. Entonces eso tampoco es que te estés poniendo malo, sino que es que tu cuerpo está reaccionando. Vale. Al hilo de esto, y antes de pasar a lo de la fiebre, llega siempre, pues eso, primavera y otoño y ya empieza todo el mundo. Un multivitamínico que me noto, porque además yo creo que como que se confunde mucho el para tener energía y tal, como si el que se toma un café, ¿no? Que al final como si tuviese algún tipo de estimulante las vitaminas. Son interesantes de cara a mejorar tu sistema inmune, es importante tomarlas, hay que hacer descansos, ¿no? A ver, en medicina y ciencia yo digo siempre que los siempre y los nunca no valen, ¿vale? Entonces, ¿siempre funciona? No. Al final nosotros tenemos, imaginaos como si fueran barritas que se van rellenando. Si tus barritas de minerales, de vitaminas están completos, no porque tú te tomes muchos, esa barrita va a subir más. Ya está lleno, ¿no? Exacto. Entonces, ¿es eficiente cuando alguien tiene un déficit de vitamina X o de un mineral? Sí. ¿Funciona? Sí. Pero no porque yo qué sé, quiera el pelo más fuerte, si mi problema es, por ejemplo, por un problema hormonal o por una alopecia, un efluvio telógeno que no tiene nada que ver con los minerales que yo me voy a tomar, no tiene sentido que yo me tome esos suplementos. ¿Por qué? Porque la razón
es otra. Ahora, ¿pueden funcionar? Sí, en determinadas situaciones, pero cuidado, porque otra pregunta que suelen hacer mucho es, ¿y todo lo natural es bueno y no hace nada? No, lógicamente lo natural, ¿no? Si queréis hablamos de la ayahuasca, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, hablamos si quieres. Todo lo que nos introducimos en el cuerpo, y ya sea natural o no, normalmente va a tener un efecto. Y el problema de las cosas naturales es que yo no es que esté en contra ni muchísimo menos, es decir, funcionan. Y en muchos casos el problema es que funcionan demasiado. ¿Por qué? Porque potencian fármacos que el paciente ya está tomando, interaccionan con fármacos, pueden producir intoxicaciones. Entonces, como todo, para mí no soy hater de esto ni muchísimo menos, pero sí que haciendo un alegato también a la normalidad, veo gente que se gasta 150 euros al mes en suplementos y no toma fruta en el día a día. Bueno, es que esto es un melón que yo siempre lo hablo en la consulta y hay gente que está mucho más preocupada. O sea, yo normalmente hago como una especie de pirámide del orden de prioridades que tiene que tener la gente, ¿no? Porque siempre te viene la gente, o sea, llevándomelo un poco a mi terreno, ¿no? Te empiezan preguntando a qué hora se tienen que tomar los suplementos y cuántos, cuando dices, oye, pero ¿estás comiendo lo que tienes que comer? ¿Estás comiendo las horas que tienes que comer? ¿Toma suficiente agua? Estás durmiendo. Estás descansando, efectivamente. Estás haciendo actividad física. Y luego ya te toman los suplementos, pero claro, es que hay 7 pasos mucho antes que el tema de la suplementación, ¿no? Y luego, por ejemplo, el calcio, bueno, con el colágeno es un melón que yo hoy no voy a abrir, que eso sí que es melón, pero el calcio tiene interacción no solo a nivel muscular, sino a nivel cardíaco. Y la gente lo toma a lo loco diciendo, voy a tener los huesos más fuertes. Y es como, no, o sea, vamos a ver primero cómo está tu densidad ósea, si es necesario o no lo es, y hasta qué dosis puedes tomar. Claro. Entonces, mi recomendación es, en cualquier caso, lo que tú has dicho, empezar por lo básico, ir a un nutricionista, lógicamente. Eso es muy importante. Eso es muy importante. No, lo digo de verdad. O sea, y luego ir poco a poco, pero haciendo las bases. No, no tiene sentido, yo qué sé, comprarte un Ferrari si no tienes ni dónde vivir. O sea, no sé si me explico. Sí, totalmente. Es básico. Vale, luego en referencia, bueno... No me he olvidado de la fiebre, ¿eh? Vale, es que me interesa mucho este tema. Venga, pues vamos. Lo primero o sea, porque hay muchas veces que la gente siempre intenta salir lo antes posible de la fiebre, ¿no? A lo mejor empieza a tomar medicamentos antipiréticos o cosas que... Pero claro, muchas veces, igual que con las inflamaciones, hay veces que es necesario, ¿no? Mira, yo esto no sé si lo habréis escuchado alguna vez, es lo de tienes que sudar la fiebre. Sí, eso yo también lo he escuchado. A ver, lo primero es saber qué es la fiebre. La fiebre es algo bueno. ¿Por qué? Porque significa que estamos vivos, ¿vale? Importante. La fiebre es un mecanismo que se desencadena cuando tu cuerpo detecta un bicho. Entonces, la fiebre significa que tu cuerpo funciona y que está ya atacando. ¿Por qué? Porque lo que se va a producir es una liberación de unas sustancias que se llaman pirógenos, que nos sonarán que van hasta el hipotálamo, y el hipotálamo es quien controla la regulación de la temperatura. Y le va a decir al cuerpo, ponte las pilas y ponte caliente. Básicamente, ¿por qué? Porque si sube la temperatura, puede combatir matando a los bichos. Entonces, la temperatura está ok que suba, ¿vale? De hecho, lo vamos a ver muy frecuentemente en nenes, en los peques se ve. ¿Por qué? Porque su sistema inmune es un poco más débil y entonces lo que hace es que reacciona de esa manera. En adultos es más raro y tiene todo el sentido del mundo que en ancianos es muy raro ver a un anciano normal, digo, si no es por una cuestión de un proceso oncológico o otra enfermedad, es raro que presiente fiebre porque precisamente ese mecanismo termorregulador ya está muy degenerado y no funciona tan bien. ¿Vale? Entonces, en cualquiera de los casos es bueno. ¿Qué sucede cuando dicen, no, hay que sudar la fiebre? No, la fiebre no hay que sudarla, no se suda. De hecho, lo que hay que hacer es hidratarse, porque precisamente sube la temperatura, el cuerpo, igual que los perretes que abren la boca para liberar temperatura, nosotros sudamos y nos deshidratamos. Entonces es importante hacer esa rehidratación oral, y lo único que, lógicamente, si es una temperatura muy alta, lo que hace es que afecta a nivel cerebral. Entonces se pueden tener, en el peor de los casos, convulsiones. Estas son muy típicas en los peques, las convulsiones febriles, pero en adultos no suelen ser tan graves de provocar alucinaciones, pero se recomienda lo típico de los pañitos fríos, bajar la temperatura con medidas físicas, y en los peques sí que es más peligroso porque es más habitual que puedan llegar a convulsionar, aunque no sean epilépticos. Porque lo típico era como, si tienes fiebre, como abrígate, tal, ¿no? Sí, no, y tu cuerpo está destemplado, tú estás en la sensación de desregulación, y tú cuando tienes fiebre te quieres abrigar, pero estás ardiendo. Entonces ahí simplemente lo que te dicen es destápate, porque vas a ayudar un poco, sí que a estar más, sobre todo tú, encontrarte mejor,
y al final es lo que digo, no hay que luchar contra la fiebre. Evidentemente, si sube a 41 grados y estamos hablando de algo horrible, pues no, pero que la fiebre sea también algo que nos está diciendo que el cuerpo está actuando y que está funcionando. Claro, es que yo creo que generalmente también recurrimos muy rápido a medicamentos cuando hay veces que tampoco sabes muy bien, ¿no?, de cuál es la fuente o qué mecanismo tiene que actuar para que... ¿Tienes esa impresión? Es que mis amigos beben 7 copas el fin de semana, pero luego te dicen que un Enantium no. Que, no, pastillas ya no. Yo esto lo he vivido, o sea, yo he recibido WhatsApps en la consulta de... Oye, mañana voy a salir de fiesta. ¿Crees que está bien si me he tomado 5 copas que me tome un batido de proteína o me va a joder el hígado? Y dices, a ver, igual las 5 copas, no sé, ¿no? Y el alcohol y el antibiótico. Claro. Esto lo habrás de... ¿Me puedo tomar el antibiótico cuando bebo alcohol? ¿Esto no te lo han preguntado nunca? Bueno, a ver, al final yo creo que la gente no pregunta porque no quiere saber. O sea, que realmente... Pero eso me interesa porque al final es verdad que cuando tomas antibiótico te sienta peor el alcohol, ¿o no? Aquí hay dos cosas. Así hablando sencillamente, es que nuestro hígado es la fábrica de desintoxicación, por así decirlo, es el que va a metabolizar los tóxicos, entre ellos el antibiótico y el alcohol, y si tú al final le estás echando mucha mierda, pues le va a costar más. Hay dos posibilidades, que luego hay fármacos que sí que además interaccionan con el alcohol y pueden producir todavía más malestar e incluso una intoxicación, y luego el menor de los casos es que el antibiótico el antibiótico en este caso no haga el efecto que debiera, porque estás dándole demasiada basura al hígado y no es capaz de metabolizarlo todo. Claro, o sea, al final realmente lo que tenemos que entender es que cuando hay un problema hepático muchas veces porque estamos dándole demasiada carga de trabajo al hígado. Exacto. Y no puede hacerlo todo a la vez, ¿no? Efectivamente. Este sería un poco el rollo. Vale, luego me interesa mucho porque de esto, o sea, cambiando un poquito de tercio, pero esto lo suelo hablar mucho en la consulta porque creo que a la gente también le cuesta mucho identificar que es un corte de digestión, que no lo es. Tenemos el típico ejemplo también de las madres de no te bañes después de comer, que esto yo lo suelo poner, la gente me suele preguntar, por ejemplo, cuánto tiempo tiene que esperar después de comer para ir a entrenar, y yo generalmente mi recomendación es decirles que dejen suficiente tiempo como para que haya un vaciado gástrico, porque si tú tienes la sangre en el aparato digestivo y pretendes movilizarla a los músculos, pues al final vas a hacer dos tareas ineficientes, ¿no? Realmente. Pero ¿el corte de digestión existe? ¿Cómo es? Yo creo que se lo inventó mi padre para ver el Tour de Francia los veranos después de comer, porque ¿sí? Yo recuerdo, tengo la voz del que lo retransmitía clavada porque no me dejaba ir a la piscina. Vale. A ver, como tal, el corte de digestión, habría que preguntárselo a una madre, ¿qué es eso? No, el corte de digestión como tal no existe. Lo que existe es el síndrome de hidrocución, que lo que se trata es justo lo que tú has dicho, que mucha gente no lo relaciona. Se recomienda tanto como con el baño, pero también con el deporte. Básicamente es que si has comido, esta somnolencia que nos entra a todos después de comer, es porque la sangre va al estómago a trabajar y a todo el sistema digestivo para hacer ese vaciado gástrico. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo hago una actividad física intensa o le hago al cuerpo un cambio de temperatura grande, al final el cuerpo le cuesta, por así decirlo, reaccionar, ¿vale? Por diferentes sistemas. Uno de ellos es porque se afecta el nervio vago y produce ese síncope. ¿Sí? La realidad es que es tan sencillo como no tirarme a 40 grados después de haberme metido una fabada haciendo un salto de bomba a una piscina que esté a 16 grados. Ya. La única o sea, lo único que deberíamos hacer es mojarnos poco a poco, lo que parece una chorrada, pero es verdad, mojarnos la nuca, irnos mojando poco a poco, ¿para qué? Para que el cuerpo no pase de 40 a 19 grados en segundos, ¿vale? Entonces realmente no existe el corte de digestión porque no se te corta la digestión, no es que se te corte la digestión, sino que el cuerpo sufre un síncope porque has cambiado de forma drástica la temperatura. Y esto... Vale. Aplica también al ejercicio, justo como tú lo has explicado. O sea, porque al final realmente cuando te metes en el agua, o sea, la sangre se encarga de calentar las extremidades y tal, ¿no? Entonces digamos que saldría también un poco en parte. Efectivamente. Vale, o sea que con cuidado, ¿no? Con bañarse... cuidado. Te puedes bañar a las 3 de la tarde, bueno, no por el sol, pero te puedes bañar a las 3 de la tarde aunque acabes de comer, simplemente que no hagas ese cambio brusco.
Vale. de temperatura. Vale, ahora supongamos que hemos tenido una mala digestión y tenemos diarrea, ¿no? Vale. ¿Y qué es lo que normalmente hace todo el mundo cuando tiene diarrea? Se atiborra a bebidas que no son realmente las que tendríamos que tomar, ¿no? O Totalmente. sea, La Coca-Cola batida, sí, o el... Aquarius. Eso me lo daba mi madre, mira, eso no me acordaba de eso, me lo daba mi madre de pequeño. Me decía, esto te va a sentar bien para el estómago. Que no, o sea, que luego de mayor digo, ¿y esto? Porque además le quito el gas y ya verás qué bien te sienta. Sí, a mí también me la daban. De hecho, yo a veces me lo inventaba para que me la dieran, porque si no me la dejaban tomar en el día a día. Eso ha sido un mito que todavía yo me sigo peleando, incluso con sanitarios, de no, es que yo me lo tomo y de verdad que se me pasa. Sí, es una locura. Sí. No es cierto, ¿vale? O sea, probablemente es porque te lo has tomado y se te tenía que pasar en ese momento, ¿vale? Yeah. Está absolutamente demostrado con evidencia científica que no sirve, no solo no sirve, miento, sino que perjudica, ¿vale? Claro. Porque sí que es cierto que llevan ciertos iones, ¿no? y vitaminas, porque está pensado, sobre todo el Aquarius, como una bebida de aporte para el deportista. Pero ¿qué es lo que lleva también? Lleva mucho azúcar, ¿vale? Entonces, al final lo que sucede en este caso es que tú estás empeorando, por una cuestión del equilibrio osmótico, estás empeorando ese proceso que se necesita. ¿Qué se puede hacer? Suero oral de las farmacias, de cualquier marca, sí. O la limonada alcalina, que esta supongo Vale. que te sonará, que es con bicarbonato, limón, Eso es. una pizca de azúcar, pero una pizca, Sí. y te la puedes hacer en casa, es barata, Sí, te haces 2 litros, riquísima. y no, hombre, No, pero pero... esa sí que funciona, porque ahí sí que lo que queremos hacer es, al final, ¿qué pasa en una diarrea? Que lo que estás haciendo es que, voy a ser un poco escatológica, pero la caca lo que va haciendo es que se va como prensando, porque lo que va haciendo nuestro sistema es cogiendo todo lo que necesita. Al final quita todo lo que no nos sirve. En el caso de la diarrea se salta muchos pasos y lo que va haciendo es que va todo rápido. Claro. Entonces no le da tiempo a coger esos nutrientes. Por un lado no hace esa absorción de agua que necesito, por eso nos deshidratamos, y por otro lado pierdo esos iones, esas vitaminas y esos nutrientes que sí que necesito. Claro, porque sobre todo en una diarrea lo que se pierde es potasio, ¿no? Realmente. Entre otros, sí. Claro, entonces al final si fomentamos mucho, ¿no? Hablando del equilibrio osmótico que hablabas antes, si fomentamos mucho que exista una cantidad más grande de sodio frente a una muy pequeña de potasio y lo acentuamos más, ¿no? Porque al final Exactamente. Esto yo, por ejemplo, lo he explicado mucho porque, bueno, el año pasado he estado trabajando en MotoGP con los pilotos y tratábamos mucho la parte de la deshidratación. Entonces la gente... Lo del equilibrio osmótico le suena chino porque si no has prestado atención en el cole, estás acabado. Pero al final el equilibrio osmótico no es más que hay una parte, digamos, un apartado que es el agua y el otro apartado que principalmente es carbohidratos, sodio y potasio, ¿no? También magnesio y demás, pero entonces al final necesitas que esto esté balanceado porque no sé si tú sabrás de esto, pero hace unos años en un Ironman hubo una persona que se murió por beber demasiada agua, ¿no? Que esto, a ver, o sea... Luego hay vídeos del agua no hidrata. Claro, no, pero o sea, se bebió demasiada agua, sí. Pero no repuso, ¿no? Eso lo que se hace es una... Ay, no me sale la palabra ahora, pero básicamente es que como estás dando mucha agua y lo que tú has dicho es que quieres equilibrar, claro. Una pérdida por osmosis. O sea, al final tienes una deshidratación porque tu cuerpo intenta equilibrar. Es que esto habría que hacerles un dibujito. Sí. Echando hacia el otro lado, claro. Para hacer una compensación osmótica. Claro, sí, y acabas arrastrando, ¿no? Todos esos Todos minerales. Los minerales que necesitas es como que los llevas fuera. Claro, es que hubo un momento en el que hubo una influencer, ¿no? Que empezó a hacer un vídeo diciendo, el agua deshidrata y tal. A ver, quizá el planteamiento estaba un poco mal, pero había un punto en el que en un caso extremo sí que puedes generar un problema con esto. A ver, esto que comentas realmente, o sea, puede ser anecdótico, obviamente, es lo que tú dices, si lo coges con pinzas puede haber la excepción que confirma la regla. Yo no es que esté de desacuerdo en que se haga ese vídeo, el problema es que luego ves, yo he tenido gente que me dice, no bebo agua y bebo cerveza. Yeah. ¿No? Porque tiene cebada y no sé qué, y esto es más tiene más aporte nutriente. Sí. Quiero decirte que al final el problema de estos vídeos es que son peligrosos porque están, por desgracia, también al alcance de todos. Claro. Y esto a mí me pasa mucho con el tema de las recomendaciones, que esto es meterse en el fregado de si deberíamos identificarnos con el número colegiado. Yo he visto que tú lo tienes. Sí. Para mí deberíamos identificarnos todos con el número colegiado y que también la persona que consume el contenido diga, oye, yo voy a hacer esto y voy a hacer este caso a esta persona porque mira, se identifica, me dice su número colegiado, me dice qué carrera ha estudiado, pero es que estoy segura que tú
lo habrás visto, vamos, lo digo por una cuestión de edad, yo he visto vídeos de gente de échate zumo de limón que los ojos se te van a poner claros, quemaduras en la córnea. Claro, nos hace gracia, pero hay gente que se ha quedado ciega. Entonces, ¿y por qué? Pues porque había un gracioso de turno diciendo eso. Sí. Entonces, es un peligro el hecho de, es que es muy difundir estas cosas. Sí, porque nunca piensas, además, bueno, a ver, probablemente el que haga estos vídeos no piensa en nada, pero sino simplemente a lo mejor recibir visitas o lo que sea. Pero es verdad que, claro, ahí con cada cosa nunca esperas que la gente lo pueda llevar a tan extremo, ¿no? Porque yo tenía un amigo que era enfermero también que me decía, estamos recibiendo mucha gente cuando se pusieron de moda los batidos detox, ¿no? Ah, sí. Que, claro, la gente, pues venga, a saco espinacas, a saco hoja verde y tal, y claro, al final eso luego empezó a generar, había gente que le generaba cálculos renales y tal. Total. Y dices, claro, es que de repente batido detox y te estás haciendo polvo los riñones, ¿no? Pero absolutamente. Y lo que decía de con las cosas naturales, por ejemplo, los pacientes anticoagulados que toman determinados fármacos tienen prohibido las verduras de hoja verde grande, claro. Como la espinaca, ahora que lo has dicho. Entonces, por eso voy, que al final estamos ahora, y de verdad que yo tiendo una mano a la población porque sé que es como muy complicado. Y entre los profesionales nos contradecimos, nos pisamos, y yo entiendo que el paciente diga, pero ¿a quién hago caso? Claro. A ver, yo pienso que aquí lo que acaba pasando es que la gente busca el sesgo de confirmación. Es decir, totalmente. Voy a escuchar al que me parezca que se alinea más con lo que yo creo en mi cabeza, que a lo mejor estoy completamente equivocado y esta persona también, pero pues voy a seguir lo que dice este. Y luego con el tiempo pues pasan cosas. ¿Sabes lo que pasa en la ciencia? Que es casi, no en todos los casos, no voy a decir el siempre, pero es muy sencillo encontrar evidencia, aunque sea débil. Joder, de todo. De todo. Sí. De todo. Entonces, a mí me han venido con un paper, esto que lo habréis escuchado seguro, de que las vacunas producen autismo, ¿no? Sí. Es que hay un paper, hay uno en la historia de la ciencia, uno, que creo que tenía menos de 20 pacientes y había sido totalmente manipulado. Y hay hordas de personas durante años cogiéndose a ese paper porque fue publicado en una revista científica. Claro. Entonces, claro, de hecho hay otro, voy a cambiar yo de tema, ¿sí, no? No, adelante. Pero el tema de, seguro que lo has escuchado, los 21 gramos del alma, sí, ¿vale? De hecho, sí, Eminem, no sé si eran los mismos gramos, es o verdad, hablaba de otra cosa. Claro, sí. Pero el tema de los 21 gramos, es que viene a coalición de esto, es un estudio que hizo un médico escocés. Acabo de pillar el chiste. Ah. Vale. Vale, perdón. Ya está. Vamos, venga. Voy. Es un médico escocés que fue en el año 1907, esto lo he revisado antes de venir, ¿vale? Porque me parecía interesantísimo. Fíjate, él trabajaba en un hospital en Massachusetts con pacientes de tuberculosis. Sí. Y dijo, oye, yo quiero medir esto del alma, porque si el alma existe, debe tener, ¿no?, una capacidad en nuestro cuerpo. Claro. Entonces, como estaba siempre con la muerte, morían muchos pacientes, te hablo hace más de 120 años casi, los pesaba y entonces en sus últimos momentos medía. Este paper se publicó en una de las revistas científicas en ese momento más importantes del mundo. Y él dijo que sí, que es que cada vez que alguien moría perdía 21 gramos. Por curiosidad, me metí a ver qué decía ese paper. Ese paper solo contaba con 6 pacientes. Solo pesó a 6 pacientes. De esos 6 pacientes, él mismo dice que 2... No hay que fiarse mucho porque la báscula no estaba muy bien calibrada. Y de los 4 que quedan, ninguno obtuvo 21 gramos. 21 gramos, es la media de los 4. Es decir, uno fue 14, otro fue 28, otro fue 21. Ya que encima, claro. Y hay gente que durante años y años y años, de hecho estoy segura que si salimos a la calle a preguntar, alguien nos va a decir que el alma pesa 21. Y ya no me meto a si el alma existe o no existe, ¿vale? Venga, va. Pero hay gente que dice que el alma pesa 21 gramos. Vale. Entonces, fíjate que esto data de 1907, de un paper de 6 pacientes, de los cuales solo 4 eran válidos. Es que es peligrosísimo. Además hay una cosa que me hace gracia porque a ti te vale con que te digan que esto tiene bibliografía. O sea, ni siquiera te la lees porque dices, vale, pues si yo te estoy diciendo no sé qué historia y te digo, no, mira, aquí están los estudios, léetelos por lo menos o échale un vistazo. A ver, que yo entiendo que
todo el mundo piensa que cuando va a mirar un estudio, ¿no? O te vas a meter en PubMed o lo que sea, y te va a sonar a chino absolutamente todo, pero realmente siempre hay como unos pequeños resúmenes y tal, que sin ser tampoco de repente premio Nobel, más o menos lo puedes entender. Pero es que, claro, o sea, tú dices, mira, me ha puesto aquí 17 estudios sobre esto, que encima, claro, te ponen los links, que igual vete tú a saber, y ya te vale, y tiras para adelante. Pero ¿y no te pasa? Yo ahora mis amigas dicen, estoy leyendo mucho sobre este tema, y lo que están viendo es vídeos de 1 minuto de TikTok. Sí, o sea, bueno, no están leyendo. Bueno, esa es mi madre. Nada. O sea, mi madre de repente a lo mejor me le digo, estoy un poco con la tripa así, y me dice, pues, y me manda de repente, pues yo qué sé, el típico pop-up que te salta de no sé qué y te lo lanza ahí y tal. Pero bueno, o TikTok, sí, o sea, al final TikTok es tu médico, claro. Es la lucha. Sí, que claro, yo ahí al final también digo, joder, pues, o sea, la labor que haces tú en ese aspecto también es la leche. Y también, o sea, es la leche, pero también hay veces que dices, joder, te tienes que aventurar a hacer esto porque probablemente encima luego la gente te lo va a discutir, ¿no? Porque te habrá pasado alguna vez que te discuta la gente las cosas que cuentas. Sí, o sea, fíjate, me ha pasado más con tema de la pandemia, de negacionistas y de tal, pero luego tú ves mi perfil, es un perfil, no por nada, sino porque mi paz mental vale mucho, o sea, yo no me meto en nada, Enfregados, claro. no me meto en política, no me meto, sale la ley de la eutanasia, yo no doy mi opinión, yo explico en qué consiste la ley de la eutanasia. Cambia la ley del aborto, explico en qué consiste la ley del aborto, yo no doy mi opinión, nada, también porque no quiero que por mi opinión una persona pueda sentirse juzgada por lo que yo pienso, de lo que yo opino de eso, pero más allá de eso, intento ser muy neutra. Aún así, es lo que tú dices, hay que discutir con determinados temas. Me pasa muy poco, por suerte, porque tampoco, creo que, fíjate, tenéis muchos más haters en el tema del Nutri. A mí me da una pereza porque os peleáis mogollón y yo tengo dudas. Digo, es que ya no sé qué comer porque no sé qué está bien y qué está mal. Entonces, y veo que tenéis poco consenso, ¿no? Es que, a ver... ¿No lo dirías? Yo es que lo que te diría es que a mí me ha parecido que la nutrición, primero, que se ha vuelto algo muy sectario, es decir, que de repente hay un punto en el que te puede parecer, o sea, casi como el que está votando un partido político. No, yo hago dieta keto, y dices, pues genial, o sea, es decir, tampoco hace falta que te pongas una medalla aquí o un pin, ¿no?, de dieta keto. Además, luego, o sea, a mí me ha pasado con gente que pasa de unos extremos a otros de no, y ahora me he dado cuenta de que esto es un engaño, y dices, a ver, o sea, quiero decir, tampoco podemos tratar a la nutrición como un engaño, ¿no? O sea, es decir, al final son diferentes sistemas de alimentación que te pueden ir bien o no, y que sobre todo también es que pasa mucho que a mí es lo que me ocurre que se aplican sistemas de alimentación basados en sociedades que no tienen... O sea, imagínate, te viene la gente y te dice, la dieta keto está genial porque no te va a dar problemas cardíacos. Ahí tienes el ejemplo de los inuit, ¿no?, que son los esquimales. Y dices, ¿tú has visto una foca alguna vez en tu vida? O sea, es decir, ¿estás acaso cerca de ser esquimal o tiene algo que ver donde vives? El otro día un amigo me dijo que iba a hacer la dieta paleo. Claro. Porque hace 3000 años no comíamos lo que... Y yo decía, madre mía, claro, pero son modas, o sea, luego le dura 3 días eso. Sí. Luego cambia de dieta a otra. Claro. Pero es que es lo que tú dices, o sea, al final a mí me resulta tan confuso, yo creo que ahí sí que tenéis más haters, ¿no? Sí, sí, aparte porque yo pienso que la gente no aplica mucho el sentido común, porque al final dices, pues esto, ¿no? Dieta, pero dices, ¿cómo te ha convencido alguien? O sea, sí, entiendo el concepto de lo que me dices de que antes los alimentos serían más naturales. Evidente, o sea, hace 3000 años eran muy naturales los alimentos. Pero, ¿quién te dice a ti que no hay cosas que hay ahora que antes no había que puedan ser interesantes? ¿Por qué piensas tú que con el tipo de vida que llevamos ahora has de alimentarte como hace 3000 años? ¿Cómo te han convencido de esto? La esperanza de vida. Claro. Que esto pasa también. Claro, no, eso, que al final antes, además sobre todo antes a lo mejor, pues efectivamente comías cada 4 días porque tenías que ir a cazar un mamut y es lo que había. Pero, no sé, o sea, a mí me sorprende porque la gente no tiene capacidad crítica de decir, ¿tiene sentido esto que estoy haciendo con lo que hago yo realmente en mi día a día? Incluso me siento bien porque hay un problema que hay con la alimentación, que es un poco como con el descanso también, y es que generalmente muy pocas cosas de las que hagas con la alimentación las notas de manera inmediata. Es decir, si tú ahora de repente empiezas a hacer dieta keto, pues al día siguiente ni vas a estar estupendo a nivel físico, pero tampoco te vas a morir. Pero claro, de repente tus analíticas dentro de un tiempo, pero claro, para llegar hasta ahí tienes que estar 6 meses y son 6 meses que a lo mejor vas a estar contándole a la gente la película y no sé qué. Entonces es donde al final, pues no sé, pues hay una especie de sectarismo que tampoco entiendo, porque hay como una serie de personas que se han posicionado ahí también a contar el discurso de la nutrición y empieza a haber hate y empieza a haber palos. Que no, yo tampoco, es algo que no he entendido porque no deja de ser un sector de la salud que
que coño, es importante. Todos comemos y bastantes veces al día, ¿no? Totalmente. No, yo creo que eso a la población puede ser lo que le genera un poco de desconfianza ¿no? O ese sectarismo que luego hace que se enfrenten entre ellos. Sí, y luego al final, pues lo de siempre, que vas al gimnasio y ves al tío que está fuerte y dices, yo quiero estar como ese, ¿tú qué comes? Y pues yo lo mismo. Y entonces, claro, a partir de ahí también... Pero eso, fíjate, es interesante porque a mí tengo la sensación, ahora por fin sí, creo que el ejercicio ya estamos educando al ojo. Yo digo, suficiente bien hemos salido nosotros, o nosotras, hablando en femenino, de las modelos, yo me acuerdo de Kate Moss, de Lindsay Lohan, de tal, que están esqueléticas y nos decían que eso era lo estético. Claro. Y yo estoy como muy feliz ahora de ver que ahora ves a una Elsa Pataky, ¿no? Estas que están como más fibradas y lo vemos ya bonito y estético. Y yo qué sé, bueno, la reina Leticia igual está demasiado delgada, pero la ves fuerte y dices, tío, mola, ¿no? Y va a coalición un poco lo que tú has dicho, de cuando ves a un tío grande. Sí hay gente grande, pero luego tengo la sensación de que la gente no entrena para tener un cuerpo funcional, sino para tener un cuerpo grande porque sí. Sin sentido, algunos de ellos, ¿eh? Y entonces es como... A ver, al final también el gimnasio es lo que tiene, que al final estás buscando... O sea, se pierde muchas veces la parte de que es un trabajo que tú estás haciendo para dirigirlo hacia algo, ¿no? Hacia una funcionalidad que o sea, pues que al final puedes estar priorizando un poco más la fuerza y quizá estar un poco más musculado y más grande, pero no te tienes que olvidar de otras cosas. Pero al final ahora, pues bueno, pues también pues lo mismo, redes sociales, se tiende hacia una dinámica un poco más, pues yo qué sé, pues de pura estética y tal, pero lo que tú dices, por ejemplo, en relación a la mujer, me parece muy interesante porque además lo hemos tratado bastante ya en el podcast, que es el entrenamiento de fuerza en la mujer, que antes, pues en ese aspecto era todo lo opuesto a lo que estamos hablando ahora con respecto al hombre, que era en plan, no, las chicas aeróbic, no sé qué, hojita de lechuga y venga. Y ahora, pues por lo menos está cambiando un poco esa tendencia. A ti, por ejemplo, ¿tú entrenas fuerza? Solo, fuerza. Vale, No sé. ahora me dices, no, yo no entreno. No, solo fue hasta hace un mes que me dijo el médico que no me moviera. Vale. Sí. ¿Y alguna vez, esto ya es una pregunta un poco más personal, pero alguna vez has tenido tú alguna percepción o te has rayado con tu físico? Sí, un montón de veces. Sí. De hecho, el otro día, no me lo quiero inventar, que yo soy muy de datos, pero lo buscaré, de cuántas veces al día piensa una mujer en su físico. Y era una locura, ¿eh? Era como 50 veces al día le dedicábamos un momento a pensar en algo de nuestro físico que no nos gustaba. Es muy loco, ¿eh? Es muy loco. Que yo cuando hablo con amigos chicos me dicen, ¿qué? Dice, no. Dice, yo ni me miro al espejo hoy en todo el día. Claro. Entonces es muy loco. Claro. Yo creo que eso va cambiando, pero sí, vamos, yo te lo digo sin... Y además, fíjate, al estar tan expuesta a veces en redes, en la tele y tal... te ves cómo vas cambiando. Yo al final llevo 8 años comunicando en diferentes sitios y te cuesta verte o te cuesta, no sé, reconocerte o sentirte identificada con lo que vas viendo y con lo que va. Y me dice la gente, ¿qué cambiada estás? Y yo, es que han pasado 8 años. Digo, ¿qué quieres, no? Digo, ojalá tener el cutis de hace 8 años, pero cambiamos y qué bueno que cambiamos y que envejecemos porque estamos viviendo. Claro. O sea, sería muy loco no estar viviendo y tener el cuerpo de hace 20 años. Todos Total. Y ahora enlazando esto un poco con las preguntillas que íbamos lanzándonos antes y tal, me genera curiosidad el tema del crecimiento. O sea, se dice que después de muerto, ¿no? Te pueden crecer las uñas, el pelo y tal. ¿Eso es posible? Lo que sucede es que, el cuerpo al final deja de latir, pero esto lo habréis escuchado seguro, que los órganos sí que funcionan incluso horas después, ¿vale? Hasta 6 horas hay determinados órganos, la piel hasta 12 horas se puede trasplantar. De hecho, esto no lo sabe mucha gente, pero de un único donante, si tú donas tu cuerpo entero, se podrían llegar a beneficiar hasta 100 personas de una única persona, porque tú puedes donarlo todo. Todo es hasta tus ojos, ¿vale? Todo, tu piel, tus huesos, todo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a medida que va pasando el tiempo, sí que es cierto que hay determinados órganos que se van a deteriorar mucho más. Por ejemplo, se habla de que el cerebro a partir de unos 8 minutos va a tener muerte celular y no va a ser viable, pero hay órganos que sí. ¿Qué es lo que sucede? Lo que necesitan los órganos para vivir, entre otras cosas, es glucosa. Y sí que es cierto que a medida que el cuerpo va dejando de funcionar porque hemos fallecido, ese transporte va dejando de suceder. ¿Qué es lo que sucede además de eso? Por eso ahí te contesto a que no pueden seguir creciendo. Vale. Pero lo que sucede cuando morimos es que empezamos a deshidratarnos, ¿vale? Y al deshidratarnos se produce una retracción. Vale. Tanto del cuero cabelludo
como de la parte de los dedos. Entonces, al retraerse, parece que han crecido. ¿No? ¿Vale? Pero no crecen. Si no, cuando desenterrásemos a alguien, ¿no? Tendría las uñas y el pelo largo. Pero no. Vale, es como nuestro último truco de magia, ¿no? De repente. Exacto. Vale. Vale. Y luego, por hilarlo con antes, que me acaba de venir a la cabeza, con la limonada que has propuesto para tal. Hubo también un momento en el que había una moda, ¿no? De me levanto y me tomo en ayunas un vaso de agua tibia, porque además tenía que ser tibia, sí. Con jugo de limón, que esto al final te detoxificaba, te limpiaba, no sé qué, o te hacía perder grasa, no sé, lo que tú quisieras según lo que tuvieras, ¿no? Exacto. Esto como... A ver, la poca evidencia científica que hay de todo esto que has comentado es que podría llegar a modificar levemente el pH, haciéndolo un poco más alcalino, y sabemos que en determinadas enfermedades que nuestro sistema esté en un ambiente alcalino podría llegar a ser beneficioso. Vale. No es quemagrasas, no te hace nada, no te cambia el cuerpo, no te crece el pelo, no hace nada, y lo único que decían es que, bueno, pues que al final no es solo agua, es agua con, en este caso, limón, y el limón, al ser tan poco calórico, podía la gente percibirlo como saciante. Pero claro, y te estás tomando pues eso, agua con limón, que no tiene apenas calorías, pero no produce ningún tipo de milagro antigrasa. Claro, a mí me parece interesante porque muchas veces es la única forma de que la gente beba agua, ¿no? Porque que a lo mejor se levante y diga, bueno, pues me meto un de agua y ya empiezo, porque al final siempre hablamos de 1,5 litros, 2 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua hay que beberse al día? A ver, esto no hay consenso científico, pero ¿por qué? Porque no es lo mismo tú, con tu situación, tu peso, tu alimentación y todo tu contexto, con, por ejemplo, una persona con obesidad mórbida en Estados Unidos que vive en un ambiente de polución y demás. Entonces, no podemos decir lo de los 8 vasos de agua, bien los 2 litros, porque requiere como un análisis mucho más estricto. Si nos pusiéramos a nivel antropométrico de cada una de las personas, básicamente bebe agua, quiero decirte. Claro. El problema que hay es que la gente no bebe agua. No sé si a ti te ha pasado alguna vez. Yo he salido de casa a las 7 de la mañana, he llegado a comer y se me había olvidado beber agua en toda la mañana. ¿Por qué? Porque no tenía una botella a mano, porque me ha dado pereza, porque me he quedado en el ordenador pegada y no me he dado cuenta y no he tenido ese gesto. Entonces, se recomienda que una persona beba el agua un poco que le piden, tampoco es necesario. Al final también es a tus funciones. Pues si eres un deportista que está sudando, lógicamente pierdes agua y lógicamente tendrás que beber más. Claro. Un ancianito, mi abuela tiene 93 años, es complicadísimo que beba agua porque no quiere y solo la conseguimos forzar en el desayuno, en la comida y la cena. Y tiene 93 años, pues hombre, deja a la mujer tranquila y no le metas 2 litros de agua porque no los necesita a lo mejor. En personas mayores, ¿no? Se suele recomendar un poco el uso de gelatinas, ¿no? Y este tipo de productos para favorecer la hidratación. Vale. Bueno, a ver, yo por ejemplo, a mí no me ha solido pasar porque intento siempre como que haya un break ahí de entrenamiento en algún momento del día y ahí es donde suelo beber agua, pero es verdad que si no, se te va, porque aquí con el tema de del beber como tal, ¿no? Es que esto yo lo estudié en la universidad, de la dipsis, ¿no? Que es la ingesta de agua. Exacto. Aquí, por ejemplo, si tú tienes el sistema nervioso excesivamente activado, igual que no comes, tampoco tienes sed, ¿no? Efectivamente. Ah, mira, y aquí no me lo has preguntado, pero la meto yo. Bueno. Por el sistema nervioso, que es que va un poco a coalición de esto. ¿Te habías escuchado alguna vez lo de que dicen que solo usamos el 10% de nuestro cerebro? Lo he escuchado, sí. ¿Y tú eso qué es verdad. Crees? No lo sabes. Sé. Yo... Es que hay una película de Scarlett Johansson que se llama Lucy, que va de eso. Va de que el ser humano solo utiliza el 10% de su cuerpo y que toma ciertas sustancias para hacerlo. Sí, esta la he visto, explicaría la forma de ser de muchas personas que solo utilizásemos el 10%, pero la realidad es que no, porque se ha demostrado, porque ha habido estudios con encefalogramas. Fíjate, si no, cuando hubieran ictus, si solo utilizásemos el 10% de toda la masa cerebral, no habría tantas secuelas siempre, ¿no? Qué raro sería que afectase al 90 y no al 10 que funciona. Justo. Incluso cuando dormimos, estamos utilizando plenamente el cerebro. Y el cerebro es uno de los órganos que más energía gastan de todo nuestro organismo. Evolutivamente se sabe que si no sirviera para tanto y solo utilizásemos el 10,
cuando según hubiera pasado la evolución, hubiéramos ido reduciendo el tamaño del cerebro, porque no tiene sentido hacerlo tan grande si no funciona y encima gasta tantísima energía. Y lo único que se ha visto, que se ha podido confundir, porque entonces ese 10% se dice, que esto sí que es interesante, es que en el cerebro solo el 10% son neuronas. El 90% son células gliales, ¿vale? Y esto es lo que se puede haber pensado, que la gente haya pensado eso. Pero no es verdad que solo usemos el 10% de nuestro cerebro. Vale. Te quería preguntar dos cosas que a mí me interesan porque me están empezando a salir canas. Y la otra, porque yo hago mucho esto, ¿no? El crujirme los dedos y tal. Y hay gente que no le gusta. Mi madre me decía, no, que te va a salir artritis, no sé qué, tal. ¿Cómo? Bueno, empezamos por la de los dedos. ¿Empezamos por la de los dedos? O la de las canas, la que quieras tú. La de los dedos, venga, ya que estamos. Esta me hace mucha gracia porque has dicho lo de tu madre. Quien lo descubrió, le dieron un Nobel de medicina y además fue porque se tiró 60 años estudiando esto en su momento para demostrarle a su madre que no tenía razón. Vale. El científico que creo que se apellidaba Duncan, no me acuerdo ahora mismo. El caso es que la respuesta corta es no se puede producir artritis ni artrosis y básicamente es que se produce, nosotros tenemos en todas las articulaciones un líquido que funciona como lubricante, ¿vale? Dentro de la cápsula sinovial, igual que las rodillas, pues las tenemos también en el resto de articulaciones y se produce una liberación de un gas que cuando nosotros hacemos ese gesto lo que hace es muy similar a lo de explotar las burbujitas del papel de burbujas, hace eso y hace ese ruido, pero no produce artritis ni artrosis. A mí me da mucha grima, entonces yo intento que la gente no lo haga, pero no es malo, entonces ya no puedo decir a la gente que le va a producir eso. Y con respecto a las canas, el pelo tiene color porque tiene melanina, ¿vale? Que igual que solo sabemos de la piel, pues se produce en el pelo. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo explico siempre como si los pelos fueran macetas, son plantas, que están en una maceta, ¿vale? Es decir, cada maceta es independiente de la otra. Entonces tú porque te cargues, ¿no? Que arranques esa planta no va a hacer que las demás macetas se afecten. Esto pasa lo mismo. Cuando a ti te empieza a salir una cana, que sí que se ha visto por factores de estrés, a veces hereditarios o genética, es porque esa maceta, ¿vale? No funciona bien y ya no tiene melanina, por así decirlo. Entonces, sí que lo lógico es que si tú te la arrancas, ese folículo, siempre que vuelva a salir, va a ser siempre blanco, ¿vale? Porque ya ha perdido melanina, que ha perdido la capacidad de que ese pelo tenga color. Pero no porque te arranques una aquí, te van a salir 5 más. Pero bueno, la cana es bella, hay que dejársela y no pasa nada. Hombre, si hay canas, que hay pelo, ¿no? O sea, exacto, que eso hay es alegría. Eso es importante. Ya que estamos terminando, me parece interesante preguntarte, ¿no? Porque al final se supone que todos los que estamos aquí somos, en un momento dado hemos sido campeones de algo, ¿no? De ser el esperma más rápido en llegar al óvulo. ¿Esto es así? Regular. ¿Vale? Te lo voy a explicar. Mira, nosotros tenemos, las mujeres somos XX y los hombres XY, ¿no? Entonces sí que cada esperma es OX o Y. Eso sí que es cierto. Y lo que necesita el óvulo para poder crear un ser humano es otra célula de 23 cromosomas que nos la aportáis los hombres genéticamente. Vale, los hombres sí que elegís el sexo, ¿vale? Es decir, que sea hombre o mujer, nosotras solo vamos a poder ofrecer la X. Vosotros podéis ofrecer la X o la Y. Y como curiosidad te contaré que el esperma vive hasta 5 días en el cuerpo de una mujer. Que esto ha pasado, que una persona se ha acostado con diferentes hombres en un plazo de 5 días sin utilizar protección y no se sabía de quién era el padre. Porque hasta 5 días en ese plazo el esperma ha podido vivir en el cuerpo de la mujer. Puede hacer como descansitos, ¿no? Hasta llegar. Exacto. Vale. Dicho esto, desgraciadamente no es ni el más rápido ni el más listo. De hecho, lo que se ha descubierto es que es el propio óvulo el que elige el esperma y no el esperma el que elige el óvulo. ¿Ah, sí? ¿Y esto cómo sucede? El óvulo lo que tiene es una capa gelatinosa que lo protege. Y es, de hecho, todos los rápidos y los que llegan antes, lo que van a hacer es ir rompiendo porque se van chocando con el óvulo, ¿vale? Entonces van rompiendo esa capa gelatinosa. Y llega un momento que chocan y mueren. Es como que se desechan. Por eso dicen siempre que es bueno tener una carga espermática buena, no solo los del principio, sino los del principio y los del final. Claro. Porque de hecho, el óvulo que al final pasa la meta y entra, y de hecho ya el óvulo, hay un vídeo súper bonito que esto está medido científicamente en el momento en el que el óvulo entra y el esperma entra y el óvulo se cierra, se hace impermeable, ya no puede entrar otro espermatozoide que produce una señal lumínica, es
es precioso, en el momento que entra ya solo ha entrado uno. Y como te decía, todos han ido muriendo y lo que se ha visto es que incluso el óvulo elige cuál deja penetrar. Entonces no es en ningún caso el esperma más rápido, sino que es el que el óvulo, una vez más mandamos las mujeres. Eso te iba a decir, ¿no? Al final la mujer siempre elige. Muy efectivamente. ¿Vale? Es el que elige y se produce ya el embrión. Vale, y esto entiendo que no sabemos tampoco por qué realmente, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál elige? Sí. Bueno, pues se ha visto que sí que hay una determinación en cuanto a la predisposición de viabilidad de ese esperma. Es decir, ella ya hablo en femenino, el óvulo piensa que ese esperma va a ser el mejor a la hora de poder desarrollar el embrión. Vale. Pensaba que podía ser que fuese el más insistente, ¿no? Pero no... Vale, de acuerdo. No es. Vale. Bueno, oye, pues creo que es una buena manera de cerrar el podcast de hoy. Me parece muy interesante el trabajo que realizas, sobre todo de divulgación en redes. Entonces, cuéntale a la gente que no te conozca, que serán pocos, yo creo, cómo encontrarte en redes o cómo te pueden buscar. El perfil es mi enfermera favorita. Y nada, estoy en Instagram y para no consultas, que no manden fotos ni analíticas, pero para resolver mitos, dudas y sobre todo cuando hay alertas sanitarias, pues siempre intento estar ahí informando. Venga, fantástico. Pues te agradezco mucho que hayas venido y que nos hayas dedicado este ratito, que a mí me ha encantado y he aprendido un montón de cosas. Yo también, me lo he pasado muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias. No, a ti, joder, ya si tenemos alguna otra ocasión en la que tengamos que tratar temas sanitarios, me parecería guay que te vinieras. Y nada, vosotros deciros un poquito lo de siempre, que todo lo que queráis ver en referencia al podcast lo podéis ver en thecrew.140 en cualquiera de nuestras redes sociales, y si queréis venir a la consulta o queréis pedir información sobre la misma, en thecrew140.com. Espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy, que le estamos poniendo mucho cariño al trabajo que estamos haciendo, y nada, espero veros en el próximo.